Hola futboleros, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amigo Quito González y les doy la bienvenida a las Memorias de un Futbolero, el podcast donde recordamos lo bonito que es el fútbol. Así es que Mike, con esa nueva eslogan y entrada para el podcast, comenzamos este episodio en el cual vamos a hablar sobre el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Cómo te va Mike? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Quito? Muy bien, pues un eslogan muy ad hoc, y perfecto para nuestro canal. La verdad ahí, felicitarte por tu creatividad, ¿no? Y pasión que tienes aquí por el fútbol y el canal. Pues sí, pues un tema muy interesante, retomando nuestra serie que tenemos de los mundiales. Y pues esta ocasión toca hablar de Sudáfrica 2010. Sudáfrica 2010, Mike. Ahora en pleno 2023, dime si no estoy equivocado. 2023, estamos cerca de cumplir 13 años de este mundial, Mike. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece como si fuera ayer cuando estaba esperando este mundial. Y mira, como pequeña introducción, para no extenderme demasiado y ya irnos de lleno con los temas del Mundial de Sudáfrica. El Mundial de Sudáfrica fue un tanto especial para mí porque empezaba justo unos días después de que terminé mi carrera profesional en la universidad. Yo me debatía entre una materia para saber si terminaba la carrera o sí o no. Y entonces yo estaba, híjole, viene el mundial, quiero ver el mundial, pero tengo una preocupación muy grande de saber si voy a aprobar esa materia. Y en el momento que supe que la aprobé ese día, lo disfruté. Por fin ya me voy a terminar la carrera, me voy a titular y voy a poder ver el mundial a gusto, tranquilo. Así es que eso es lo primero que se me viene en mente de este mundial. Claro, lejos del fútbol, ¿verdad? Como dije al inicio. Sí, fíjate que sí fue un mundial muy particular. Como dices tú, fuera del fútbol, realmente recuerdos que lo rodean, no tengo muchos. Digo, fuera de lo del fútbol, ¿no? Normalmente uno va relacionando, me acuerdo que antes de este mundial, tal situación. En este como tal, no, pero sí recuerdo que previo al mundial, fue un mundial muy especial, como aquel que fue en el 2012 en Asia. Este era el primero en el continente africano. Entonces, sí recuerdo que desde que se supo que iba a ser en Sudáfrica, se hablaba bastante del tema. Sí, fíjate, lo primero que se me venía a mi mente cuando escuché por primera vez que el mundial se jugaba en Sudáfrica, lo relacionaba mucho con lo extrafútbol, como ya mencionamos, como estos reportajes, documentales, cuando visitaban las sedes, yo decía, no sé, van a visitar los safaris, la sabana, allá entre leones, tigres, elefantes. Fue lo primero que se me vino en mente. Ya ves que si nos adentramos un poquito en el tema, ya ves que en Televisa había una conductora muy reconocida, Montserrat, creo, Olivier, sí, sí, no, si mal no recuerdo, que hacía cosas bien locas, como comer no sé, un gusano de allá de una tribu, en una tribu allá en Sudáfrica y cosas que andar entre leones y eso es lo primero que se me venía a la mente y se me hacía algo muy curioso, pero volviendo ya a los temas, que ya vamos a comenzar de lleno con las cosas que pasaron en el Mundial de Sudáfrica, una de las primeras sorpresas que me dio este Mundial fue enterarme durante el sorteo del Mundial que México iba a ser coanfitrión, o cómo podemos llamarlo, que iba a inaugurar este Mundial junto al anfitrión Sudáfrica. Fue una de Así las es. sorpresas que dije, pues es la primera vez que yo lo voy a vivir porque anteriormente lo había hecho un par de ocasiones en el Mundial del 70, pues no lo vi, por supuesto, todavía no había nacido. En el 86 tenía un año de edad, tampoco imposible, pero era la primera vez que iba a ver que México inauguraba un Mundial. ¿Y te acuerdas de ese momento, Mike? Sí, claro. Sí, pues se habló mucho porque único país que lo ha inaugurado en 3 ocasiones distintas. Y sí, claro, era la emoción de estar en la inauguración, de que todos los ojos ahora sí que del mundo iban a estar en ese partido iban a ver a tu país jugar, ¿no? Entonces sí era algo que te emocionaba y te llamaba mucho la atención.
como espectador y aficionado. Sí, y fíjate que de esas cositas que llamamos extra fútbol, recuerdo una de las cosas que me causó cierta impresión, que fue ver al presidente de la República Mexicana en ese entonces, Felipe Calderón, que asistió a la ceremonia de inauguración. Yo decía, esto es una fiesta, imagínate, vino, bueno, fue al Mundial el presidente de la República junto con el presidente de Sudáfrica y Joseph Blatter ahí, y dije, esto es un pachangón como entre otras cosas, también la ceremonia de inauguración muy espectacular, ya muy al estilo de los mundiales como se ve recientemente. Y también creo que era muy buena fiesta, todo estaba un escenario, un estadio, el Soccer City, ¿te acuerdas? Una especie de un estadio como ¿cómo podemos llamarlo? Yo lo veía como si fuera un panal de abejas Ujú. y no sé si lo asociaba porque parecía un panal de abejas o si lo asociaba por el ruidoso instrumento que utilizaban los locales, la Las bubucela. bubucela. ¿Te acuerdas? Era muy molesto Sí, que claro. Sí, de hecho, ¿te acuerdas? Lo platicamos en alguna ocasión en un capítulo que tocamos muy por encima, que yo te decía que para mí el ruido de las bubucelas era horroroso, no te puedes concentrar en los partidos porque no se escuchaba a veces la narración del estruendo que estaba por ese, pues, artefacto, instrumento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que era, eh, no sé, ensordecedor, molesto, por decir así. molesto, Sí, ajá. molesto. Molesto y también, fíjate, otra de las cosas que le daban sabor a este mundial era la canción muy recordada de Shakira, el Waka Waka. También Sí, fíjate, era, justo te iba a comentar, me ganaste ahí el punto. Hablando de lo que es extrafútbol, yo te quería hacer una observación ahí que después del 98 con Ricky Martin, yo creo que esta fue la siguiente canción en un mundial que, que le identifica rápidamente, ¿no? Que lo asocias con 2010, lo asocias con el fútbol, pero parte de ello fue la publicidad que se le dio, el marketing que hubo para este mundial, que en el 2002, 2006 no lo hubo y en el 2010 fue algo que metieron de lleno, ¿no? En impulsar el mundial. ajá, sí, sí, y hasta la fecha es muy recordada. No es muy del agrado de muchos futboleros, el Waka Waka, siempre, ay, Shakira, que esa canción, y no sé qué, pero a mi juicio, para mí es buena canción, está pegajosa, por ahí un tanto representa el ambiente de esta cultura, me parece buena. Y también, retomando un poquito lo que mencionábamos sobre la inauguración, pues ya dijimos que México abría el Mundial con Sudáfrica y que en aquel momento recuerdo que me causó un tanto de decepción porque, pues tú sabes, queremos que México gane, siempre tenemos la ilusión a tope porque así a veces nos lo hace ver las televisoras como que ahora este es el Mundial con jóvenes promesas, con un Giovanni Dos Santos, campeón del mundo sub-17, con un Carlos Vela también campeón del mundo, con un Héctor Moreno, con Rafa Márquez, con ganador de Champions y el joven Chicharito y así llegamos con las expectativas a tope. ¿Y cuál fue el resultado? Un 1-1 con un zurdazo de Chabalala. ¿Te acuerdas de aquel jugador de Sudáfrica que Sí, ese gol cimbró y se escuchó hasta la Ciudad de México porque le pegó con todo y el Conejo Pérez se quedó que no sé, no la vio siquiera. sí, fíjate que a pesar de que es un mundial, hablando del tema de Bruselas, comentamos que no me gustó, que también a mí, de inicio a fin, tuve cierta molestia o inconformidad por lo que ya sabe, ¿no? Por el técnico que llevábamos, que totalmente es de mi desagrado. Lo comentaba Melvin Brown en el capítulo que estuvo aquí compartiendo con nosotros, que para él es el mejor técnico mexicano. Pues yo totalmente en desacuerdo, pero pues son gustos, ¿no? Porque dices tú, se esperaba ganar con los jugadores que había, con el nivel que había, y sin embargo, pues te llevas un amargo 1-1 inaugural, ¿no? Pero una de las cosas que también son importantes para recordar, que fue el último mundial de muchas figuras, o al menos de figuras de aquí de nuestra área, como lo fue Landon Donovan y Cuauhtémoc Blanco. No sé si Sí, recuerdas su participación, de ambos que fueron símbolos e ídolos en su selección cada uno. sí, fíjate, recuerdo la participación de ambos. Hablando específicamente de Cuauhtémoc, creo que
sí aportó a la selección, pero a pesar de yo, de mi eh, fanatismo y pasión por el América y la figura de Cuauhtémoc, yo decía que no era posible que un futbolista al borde del retiro tendría que ayudar a México, como si no pudiéramos encontrar a más figuras, porque ella iba con una edad avanzada de 37 años, que a lo mejor tú me vas a decir, ¿qué estás hablando? Pues si Cristiano Ronaldo tiene 38 y jugó el Mundial de Qatar, pero es una comparación totalmente fuera de lugar, ¿no? Cuauhtémoc ya jugaba en segunda división, ya físicamente ya estaba muy lejos de estar en su mejor forma. Obviamente la técnica, la inteligencia ayudaba, pero cuando llevas a un jugador que lo llevas para que juegue 15 minutos o 20 minutos, a mi juicio es como no lo tienes que llevar, porque tienes que llevar a los que te van a rendir al máximo nivel. Y Landon Donovan, a diferencia de Cuauhtémoc, creo que llegaba a muy buen nivel. Yo le recuerdo muy buenos juegos contra Argelia, por ahí lastimosamente quedaron fuera contra Ghana en octavos, pero le recuerdo muy buen Mundial Estados Unidos. Incluso le empataron a Inglaterra, a una Inglaterra siempre plagada de estrellas, de Rooney, de Sí, de Lampard, de hecho, Gerrard. creo que Donovan metió un buen gol, ¿no? Uno Digo, o dos goles metió, ajá. ajá, digo también Cuauhtémoc, ¿no? Que fue Ujú, el penal muy recordado ante Francia, ujú. pero sí, como dices tú, la técnica se mantenía, pero el físico y el rendimiento ya no era lo mismo, vaya. Sí, oye Mike, y así como lo hemos mencionado en otros episodios del podcast, como ya platicamos en el de Corea-Japón, como ya platicamos en el de Alemania 2006, una de las cosas importantes de cada mundial es el balón con el cual se juega. Y en este mundial se utilizó, perdón, el balón Yabulani, aquel tan polémico, ¿te acuerdas que en mi opinión y mi parecer es uno de los más bonitos? A mí me gusta mucho la forma del Yabulani y por la representación que tiene, porque tiene un color entre blanco, con un combinado como con un café y algunos colores. Y estuve leyendo que son 11 colores, los cuales significan los 11 colores eh, que representan los 11 idiomas que se hablan en Sudáfrica, las 11 comunidades sudafricanas y también los 11 jugadores que representa cada equipo dentro de la cancha. Entonces tiene un significado profundo. También su nombre Yabulani significa celebración en el idioma Zulu, de ahí de Sudáfrica. Entonces está bonito, me gusta. Lo curioso de esto es que es considerado el peor balón en la historia de los mundiales, porque estaba compuesto por unos paneles, a diferencia no como los rombos como lo conocemos habitualmente, sino que eran unas especie de cápsulas o algo así, ensamblado de una forma muy rara, que esto generaba una especie de, no sé, como algo aerodinámico, el cual hacía que la trayectoria del balón cambiaba o no bajaba la pelota. Y se notaba en cada partido. Se notaba cuando alguien mandaba un trazo de cambio de juego o un trazo largo hacia adelante, la pelota salía a las tribunas del estadio. Oye, y quién recuerdas que le sacó mejor provecho a ese balón, al vuelo? Diego Forlán. Diego Forlán, a mí se me viene a la Sí. mente porque metió unos golazos, porque le agarró digo, no sé si tuvieron oportunidad de jugar ellos antes con el balón, porque sé que algunas federaciones tuvieron unos partidos ya con el balón en sus partidos amistosos o previos al Mundial. No sé si Uruguay fue uno de ellos, pero Forlán, yo creo que estaba en el Mundial, llegó en su prime, pero le agarró la pegada al balón y metió unos golazos que Oye, impresionantes. sí, fíjate, yo he leído y he sabido que Diego Forlán, previo a la Copa del Mundo, le pidió a Adidas que le proporcionara algunos balones de Yabulani para él durante sus entrenamientos practicar la pegada en tiros libres, en balón en movimiento y todo. Entonces, después entiendes por qué le fue tan bien. Al final de cuentas, fue el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica. Y ves otros casos bien, bien extraños porque por ahí recuerdo una jugada del partido que ya mencionamos entre Inglaterra y Estados Unidos de Robert Green, el portero de Inglaterra titular, que se le va entre las manos, así le escurre, porque le hace un movimiento como que, no, qué error del portero, qué garrafal, cómo pueden cometer eso, pero durante el Mundial y previo al Mundial había errores de ese tipo, pero no señalaban que era el balón. Así es que
Ahí queda para la curiosidad de ese balón. Sí, sí, porque incluso hay algunos videos, digo, yo recuerdo partidos, pero si tú buscas, ¿no? Ya ves que suben después en videos de YouTube los goles del Mundial. Eh, Fácil, se me vienen a la mente unos 4 o 5 porteros de diferentes equipos que escupían la pelota y recibían gol porque no la podían, o sea, una jugada típica que te recostabas hacia enfrente y te quedabas con ella, no se podía, entonces escupías el balón, le quedaba algún delantero y gol. Entonces fue un mundial muy difícil para el puesto de portero, ¿no? Pero uno como espectador, pues era más Sí, atractivo ver el vuelo del balón de esa manera. pero fíjate que sí como espectador, pero algo que no he mencionado, Mike, que este es uno de los mundiales que para nada son mis favoritos, por muchas cosas, porque al inicio comentaba, perdón, que pues estaba muy emocionado porque terminaba mi carrera, porque iba a estar feliz de ver el mundial, pero yo recuerdo que me llevé una gran decepción de este mundial, porque hice un esfuerzo por ver muchos partidos. Decía, este es un juegazo, lo tengo que ver, no me lo voy a perder. Y terminaba con un 0-0 o terminaba con 1-0. Y simplemente, mira, Mike, me di la tarea de investigarte un poquito. De los 64 partidos que se jugaron en Sudáfrica, 15 partidos fueron empates. Es una cantidad bastante alta, de los cuales 7 partidos quedaron 0-0. 0-0, 7 partidos. Y si nos vamos a otro dato, ya con victorias y eso, de los 64 partidos, 17 partidos quedaron 1-0. O sea, la mayoría de los partidos o quedaba 0-0 o quedaba 1-0. Entonces, no eran buenos juegos, no había el ingrediente de los mundiales, que es el gol. Al final de cuentas, lo que nos acordamos de que, ¿te acuerdas de aquel golazo? ¿Te acuerdas de aquella triangulación? ¿Te acuerdas de aquel tiro libre? Creo que ni siquiera hubo un gol de tiro libre en el mundial, si no me equivoco, no lo recuerdo. Sí, Diego, de hecho, Diego Forlán metió un gol de tiro Sí, es libre. cierto, tienes razón, tienes Digo, razón. no recuerdo otro, pero Diego Forlán, justo porque me tocó ver muchos partidos de Uruguay. Sí, No sé por qué, o sea, no es un país como que siga, pero me acuerdo que me tocó ver casi todos sus partidos y, y me acuerdo ese gol. Pero sí, fíjate, ahorita que lo comentas, no hubo tanta jugada. eh, Los goles, muchos fueron individualidades o tiros de larga distancia porque ya sabían lo que implicaba el balón, pero jugadas como tal de calidad, que digas tú una pared, una triangulación, un cambio de juego, contragolpe, no, pues no recuerdo muchos, o sea, jugadas, quizá por ahí España, te recuerda que era la que más trataba de jugar ahí con el medio campo, pero sí, el nivel futbolístico, ahorita que lo comentas en muchos partidos pues no dejaba fue que tan bueno. Ajá, dejaba mucho que desear. Incluso, este, recuerdo, no sé si fueron países que estaban por primera vez, pero sí países que no son habituales, como una Corea del Norte, una Eslovenia, Eslovaquia, que también eso te exactamente. habla que había muchos equipos con un nivel, con todo respeto, pero muy pobre también, ¿no? Que no te brindaban muchos partidos de calidad. Sí, fíjate, y luego súmale que los últimos dos finalistas del Mundial anterior, que fueron Italia y Francia, del Mundial de 2006, fueron una total decepción para este Mundial. Uno, la selección italiana quedó fuera en primera ronda. Fue uno de los últimos mundiales que jugó Italia. Ya has de saber que ya no han ido recientemente a las Copas del Mundo y quedaron en último lugar en el grupo que compartían con Paraguay, con Eslovaquia y con Nueva Zelanda. Es lo que acabas de decir. En, en Sí, el, en el, en el papel previo al Mundial, tú esperas que Italia va a avanzar sin ningún problema, pero te encuentras una selección italiana hecha un desastre, que no jugaba bien, muy chata. Súmale que una de sus figuras como Buffon se lesionó en el primer partido. Te recuerdo que se lesionó del nervio ciático, no pudo regresar. Andrea Pirlo también era uno de los orquestadores, se lesionó. Y entre otras cosas, Cannavaro bajó su nivel y así. Fue una decepción. Y Francia también pues empató también con Uruguay 0-0, lo recuerdo. Perdió con México, que para nosotros era como que, le ganamos a Francia, una de las mejores selecciones, pero días después se sabe que había
conflictos internos en esta selección, porque había problemas con Nicolás Anelka y con el entrenador Domenech, no recuerdo, Raymond Domenech, Ajá. y que al último los jugadores se negaron a entrenar, que para apoyar al jugador fue un relajo, fue una novela Sí, que explotó. incluso Francia también perdió su último partido contra Sudáfrica. Y ahorita que mencionas que último lugar Italia, los últimos lugares fueron, bueno, el último lugar fue Corea del Norte, si mal no recuerdo, ¿no? Que se llevó unas Ujú, goleadas ahí sí. de escándalo contra Portugal, ¿no? Ujú, Pero Italia y Francia quedaron son 32 selecciones de la 25 hacia abajo, si mal no recuerdo. O sí. sea, es algo que no te esperas, eso te habla mucho también del nivel que estaba arriba, ¿no? Y un tema que te quería comentar, Inglaterra, ahorita que dices que esperabas unos partidazos, cuando mirabas Inglaterra, Alemania o Argentina, Alemania, te esperabas que fueran a ser unos encuentros interesantes. Y sin embargo, Alemania arrasó tanto con Inglaterra y con Argentina. Argentina, así es. Ajá, entonces también te quedaba esa como que y esperaba más, ¿no? O sea, como que lo ganó muy fácil, se podría decir. Sí, porque fíjate, ahorita tocando ese tema entre Inglaterra y Alemania, al principio parecía que era un juego parejo, porque si mal no recuerdo, Alemania empezó ganando 2-0, después Inglaterra cortó con un 2-1, y ahí viene una de las jugadas polémicas de la historia de los mundiales, un tiro de Lampard que pega en el travesaño y pica dentro claramente, pero por una distancia bastante considerable y el árbitro no fue. Y a partir de ahí ya Alemania se soltó y creo que terminó 4-1 o algo así, es lo que estás Cuatro comentando. uno. Entonces, y también eso se debió a que Inglaterra quedó en el segundo lugar del grupo, porque Estados Unidos le ganó el primer lugar. Ahí Ujú. estás hablando de qué cosas ya que no van de acuerdo a lo que tú esperas en el Mundial, que sí, obviamente son sorpresas, pero van mermando el nivel de juego. Algo raro, cuando pasan cosas muy raras en un mundial es porque hay algo que no anda bien. Ujú. Y volviendo ahora, si tocamos un poquito a lo de la selección de Argentina y Alemania, exactamente, tú esperas que son dos potencias mundiales que han tenido una historia muy, vaya, muchos encuentros a nivel de la historia del fútbol en finales, en semifinales y en muchas otras más, pero no esperas un 4-0. Y además con una Argentina, a mi juicio, mal dirigida y con muchos problemas que arrastraban en la eliminatoria con Maradona. Un Maradona que nunca fue un buen técnico. Sí, digo, era un motivador, ¿no? Y te daba ese plus de tenerlo en la banca, pero táctica o técnicamente, como lo dices, pues no tomó las medidas necesarias para frenar a la Alemania o tratar de revertir, ¿no? Y fíjate, un dato interesante, no sé si sepas, pero digo, nomás adelantando un dato de Alemania, en el 2014, con la goleada que le dio Brasil, se convirtió en la selección que a más campeones del mundo ha goleado en mundiales. En serio, Alemania. Alemania, Oh, mira, esa es la que más ha exhibido a campeones. Y deja tu goleadas, esa es la que más campeones del mundo les ha ganado en la misma justa, vaya. sí, mira, es un dato perturbador, como dije. Sí, Ahí como, los youtubers, como ¿no? dijera Luisito. Ajá, ándale. Pero fíjate, ahora, vaya, ya que estamos hablando de Argentina, Argentina tenía una buena generación de futbolistas, sobre todo hablando de Lionel Messi. Ya Lionel Messi jugaba su segundo mundial, ya con la experiencia previa en 2006, que no lo hizo mal, anotó un gol, participaba de relevo, pero para el 2010 ya Lionel Messi ya llegaba como uno de los mejores del mundo. Ya había ganado uno, dos balones de oro, ya había ganado dos Ya, Champions League. ya era considerado en ese momento el mejor del El mundo, mundo, sí, sí, no era junto él, con con el Cristiano, sí, Cristiano. ya era una figura al nivel de lo que ya es hoy en día, ¿no? Y traía centros delanteros, tenías al Kun Agüero en excelente en nivel, a Tevez, creo que ya estaba Higuaín también, digo que Higuaín, para sí, mí era el de menos nivel
que debería haber estado ahí, pero pues al final de cuentas es el que tenía ahí jugando junto con Tevez. Tenía muy buen equipo, como lo dices tú, este, pero les faltaba también técnico, yo pienso, alguien más estructurado. Sí, y súmale que también llevaban algunos veteranos que no terminé por entender por qué los llevaba. Recuerdo que llevó a Verón, a Juan Sebastián Verón, ya un Verón que ya era veterano, que sí andaba bien, recuerdo porque jugaban, ¿con quién jugaba? Con Estudiantes de La Plata y andaba muy bien en Copa Libertadores. Sí, entiendo por qué lo llevaron, pero también llevaban a un Martín Palermo ya muy, muy grande, no sé, como esas cosas que no me hacían sentido. Y luego estaba el chiquito Romero, ¿te acuerdas? Que en 2014 fue figura, pero en 2010 no pintaba bien como buen portero. Y entre otros, aún así, Mike, todo lo que estamos diciendo, Argentina nos puso una repasada contra México. O sea, en el partido contra México, ¿no? Sí, creo que lo hemos hablado ahí muchas veces durante ese partido. Para mí ese partido, como muchas veces lo he comentado, pérdida de Aguirre, teníamos un Conejo Pérez, así como Argentina llevaba a sus veteranos que dices que a lo mejor no deberían de estar porque ellos tenían a alguien de mejor nivel, pero esos veteranos de Argentina están en muchísimo mejor nivel que los que llevaba Sí, Aguirre. O sí, sea, estás hablando que el delantero titular de Aguirre, si no me equivoco, fue el Guille Franco, así es, ajá. teniendo en su prime a Javier Chicharito Hernández. Sí, Guille sí, Franco jamás me pareció un jugador de selección. O sea, era a lo mejor un jugador bueno en la liga, lo que tú quieras, pero para mí era mejor Omar Bravo, estaba mejor todavía Borghetti, no sé si ya era, si se había retirado en esa época, eh, pero sin duda era innecesario llevar a Guille. Eh, el otro tema, Oye, el Bofo, exactamente, el el bofo. Bofo, o No, sea, no me lo dejes de lado, Mike, porque una sí, no, leyenda del no, de fútbol hecho, mexicano. incluso te iba a decir, para mí el que menos debería estar ahí entre todos era el Bofo, porque era un jugador que así como Cuauhtémoc Blanco, decías tú ahorita que llegaba muy mermado, el Bofo llegaba peor, o sea, porque era un jugador un poco más joven, pero no sé, esa panza que se te cargaba el Bofo es la que yo tengo ahorita, yo creo, o sea, ya era un jugador que tenía sobrepeso, ¿no? O sea, Sí, era muy evidente, o sea, cuando estaba jugando ya se miraba que ya tenía una panza que no era un futbolista profesional. sí. Y digo, muchos detalles ahí que ayudaron al repasón que nos dio Argentina. Sí, mira, solamente para comentarles a quienes escuchan, por ahí pueden escuchar uno de los episodios del podcast que se llama Los culpables de de los fracasos del Tri, para meternos más en específico a estos temas que al Mike le gustan de hablar de Javier Aguirre y de la selección. También lo pueden escuchar en el podcast para no extendernos con México, ¿verdad? Porque hay muchas Sí, otras cosas más que hablar. lo que pasa es que me mencionan Javier Aguirre y Ahora. dirían ahí, me enloquezco, ¿no? Sí, y ahora Mike, a ver, también otra de mis decepciones, parece que vengo a soltar todo el coraje, ¿verdad? Pero no es así, Mike. Uno de los temas que también me decepcionó en ese mundial, en primera ronda, tenías un grupo Brasil, Portugal, Costa de Marfil y la pobre Corea del Norte. Aún así, creo que este fue el grupo de la muerte porque tenía tres selecciones fuertes, uno de ellos africano, ya ves que tanto que se hablaba que era el momento de los africanos, es el momento de dar como dicen, el do de pecho para salir adelante, de por fin demostrar que son selecciones muy competitivas. Y uno de los encuentros era Brasil contra Portugal. Tú decías, Brasil, Kaká, Luis Fabiano, Maicon, Dani Alves, ¿quién era el portero? Julio César, Lucio, bueno, figuras reconocidas de ese entonces, Robinho, un muy habilidoso Robinho. Y con Portugal ya estaba Pepe, ya por supuesto Cristiano Ronaldo, estaba Nani también, entre muchos otros que no lo recuerdo tanto a Portugal. Ya el portero era Cuaresma, Cuaresma también, ajá. sí, que era Entonces muy talentoso también. también tú decías, estos se van a dar con todo. Los dos hablan portugués, los dos juegan el juego bonito, 0-0, Mike. O sea, ese partido me levanté a las 5 de la mañana, creo, hora de acá del Pacífico, 0-0. ¿Qué tipo de espectáculo es ese, Mike? Oye, y sobre todo porque justo venía Portugal de un partido antes de golear 7-0 a Corea del Norte
y sí, Brasil de meterle 3-0 o 3-1 ah, a ah, Costa de Marfil, ¿no? sí, ajá. Entonces, uno esperaría, pues estos dos equipos la rompieron en su partido previo, va a ser un partidazo y, oh, decepción. Sí, que por cierto, Cristiano Ronaldo metió un gol y casi les puedo asegurar que, es más, se los aseguro, es el gol más feo en la historia de Cristiano Ronaldo. Un gol que le pegó de rebote y le pegó en la cabeza y no sabía dónde estaba la pelota. Y el último, que está aquí enfrente y le empujo. Es el gol Ni más feo lo de la historia. festejó. No, no, porque no le, como que no sabe, ¿no? Al estilo de Sí. golazos de fuera del área, de chilena y de cabezazos y todo lo que quieras. Y a ver, ¿y qué me dices, Mike, de, por ejemplo, bueno, ya retomamos, ya mencionamos un poquito Uruguay, pero quiero ser bien específico con este tema. El partido por excelencia de este mundial fue el Uruguay contra Ghana. Fueron unos cuartos de final, el cual pasaron pocas emociones al principio. Recuerdo que metió un gol Montari, Zuley Montari, creo que jugaba en el Inter o en el Milán, algo en la sede italiana. Un golazo fuera del área. Después se recuperaron. Sin mal no recuerdo, fue con el gol de tiro libre que tú dices de Diego Forlán. Y 1-1. No mucho, ¿verdad? Pero cuando llegó el tiempo de compensación del segundo tiempo fue cuando empezó el de verdad el partido de cuartos de final de Sudáfrica 2010, que fue una situación en la cual hubo una jugada en el área de donde atacaba a Ghana y que hubo como decía el perro Bermúdez, como dice todavía, ¿no? El triqui-traca, como que comenzaron a rebotar la pelota, a tirar, y en una de esas jugadas, Luis Suárez saca una pelota con la mano. Entonces, ¿qué pasa? Cobran penal, por supuesto, expulsan a Luis Suárez y ganan el tiempo de compensación. Tiene la oportunidad en un penal por, ¿quién era era Jan? Era Samoa Jan, sí, si no me equivoco, el delantero de Ghana. Y tiene en sus pies la posibilidad de meter el primer equipo africano en las semifinales de un mundial. ¿Y qué pasa? Le estrellan el travesaño. Y la imagen que tengo aquí muy, muy presente era la de Luis Suárez, que recién lo habían expulsado y va hecho un mar de lágrimas, llorando porque pues se iban a quedar fuera del mundial, ya sabes la oportunidad, nunca más van a tener esa oportunidad para volverlo a hacer. Y en lo que él voltea a ver la portería y ve que la falla el delantero ganés, se convirtieron sus lágrimas en el día más feliz de su vida porque se ve que está Sí. gritando. Esa imagen me marcó, o sea, cómo el fútbol te puede cambiar tus emociones en medio segundo. O sea, eso no lo he visto en muchas copas del mundo y es una de las cosas que me emocionó, me cautivó. Y a ver, ¿y qué más recuerdas de ese partido? Seguramente lo recuerdas, Mike. Mira, es que justo yo creo que muchas veces coincidimos tanto porque pues hemos vivido eh, pues la misma época del fútbol, ¿no? Los mismos partidos, las mismas tomas de las televisoras. Y sí, como dices, yo recuerdo a Suárez así, Eufórico. que empatizas que hasta yo me sentía como que, hijo, si fuera mi selección. Y celebré junto con Suárez cuando la falló el equipo contrario, porque digo, no soy mucho de irle, le voy a esto porque son latinos, no, no soy así, digo, normalmente empatizo con un equipo y si eliminan mi selección, con ese me voy. Pero sí me acuerdo que cuando se fueron a los penales dije, o sea, lo que es el destino, ¿no? O cuando tienes algo preparado para lograrlo porque, pues, literal se sacrificó por su equipo, ¿no? O Sí. sea, se perdió el siguiente partido, pero eh, lograron llegar a una fase que hacía muchísimos años no lo lograban y poner muy en alto, ¿no? Su selección y a su país en un mundial. Sí, y luego la serie de penales también cardíaca, como toda serie de penales, ¿no? Eh, el cobrador de Ghana, Jan, acá sí metió el penal, pero se le ve su semblante de que así lo debí haber cobrado hace media hora, porque pues ya no pasó nada en tiempo extra. Eh, entonces, Incluso Uruguay en tanda de penales falló uno, ¿no? sí, sí falló Falló uno. uno. Ahí entre el portero Muslera, que también me acuerdo que era muy bueno de ellos, de Uruguay.
sacó otra y así puso las cosas parejas. Total que al final, no recuerdo si era el gol del Gane o si era algo así, pero el quinto cobrador, el que definía la tanda de penales, ¿quién fue, Mike? De Uruguay. Muy conocido en el fútbol mexicano, un trotamundos del Ah, fútbol. claro, claro, el loco. El loco Abreu, así Sí, es. no, pues inolvidable ese golazo que no sé qué valor de hacerlo en un mundial y en tanda definitiva, ¿no? Sí, cobrarlo Lopanenka y me dio tanto gusto verlo porque al loco lo conocíamos bien del fútbol mexicano. Ya ves, jugó con América, con Cruz Azul, con Tecos, con Rayados, jugó con media liga mexicana, jugó el loco Abreu. Sí. Y lo veíamos hacerlo acá en la liga. Entonces, cuando lo cobró en Sudáfrica, cuando era, ay, la locura, ¿no? De loco Abreu, y lo veía, mira qué bien, me daba mucho gusto y yo estaba emocionado. Y también otras cosas también otra selección muy buena y que no hemos mencionado también fue Paraguay. El Paraguay, a ver si sabes este dato. ¿Quién dirigía esa selección, Mike? Ah, otro querido amigo, ¿no? El Sí, Tata Martino. así es, ajá. El Tata Martino, pero lo que son las cosas, ¿no? Con acá Paraguay llegando a cuartos de final por primera vez en su historia, con una selección competitiva que no recuerdo tanto los nombres de sus figuras porque no. Me acuerdo de un tal Oscar Cardoso, que era el delantero, me acuerdo de Justo Villar, el portero. Por supuesto, los mexicanos, entre comillas, paraguayos, ya estaba el del Toluca, Paulo da Silva en esa Pablo selección. da Silva ya era veteranón. Sí, Verón, el Ajá. de Pumas también. Sí, Roque Santa Cruz no estaba, No recuerdo si ya, creo que ya no llegó a ese mundial, no lo recuerdo, fíjate, no lo recuerdo tan bien. porque Roque todavía en esos años estaba Ujú. porque no sé si recordarás que llegó a venir todavía a Cruz Azul, ¿no? Sí, 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 sí. Años después, entonces en 2010 creo que todavía estaba por allá en Alemania todavía jugando en algún equipo. Sí, y Sí. tristemente quien fue el gran ausente de Paraguay fue Cabañas, Salvador Cabañas, Ujú. por aquel suceso de que, pues un encuentro ahí pues un balazo en la cabeza, pero él era el capitán, el mariscal, como le llamaban ellos de Paraguay, entonces se veía que llegaban con todo, pero muy buena selección, hizo sufrir mucho a España, fue muy cardíaco porque Sí, fallaron un penal los españoles, anotó uno, creo que Paraguay, y al último se definió en una tanda muy complicada. Según yo recuerdo una entrevista de Iker Casillas que él comentaba que Paraguay los hizo sufrir muchísimo. Y te acuerdas que lo comentamos precisamente en otro episodio del podcast con nuestro amigo Cristian de Barcelona, de Fútbol Sin Fin, que él nos platicaba que esos equipos son los que hacen batallar a la selección española, que los equipos que destructores, como la selección italiana, Paraguay, la selección, el Catenacho de Sudamérica, buena actuación. Y también, ¿qué me dices de la Holanda de Arjen Robben? A quién más recuerdas ahí? fíjate que si mal no recuerdo en ese mundial fue cuando Robin Van Persie, no, estoy confundido mundial, que metió un golazo no, sí fue en este, ¿no? Que metió un golazo Robin de cabeza, No, ese fue en el 2014. 2014. Sí, sí, Ah, sí. bueno, lo recordaba ahí, mezclé fechas. Ujú. Pero sí, fue una Holanda que sorprendió. eh, pues de los que más recuerdo es Arjen, ¿no? Porque estaba brillando él con su club en esa época que tenía ese enganche que lo caracterizaba también, ¿no? Esa rapidez. ¿Estaba con el Madrid en esa época o ya había No, dejado el Madrid? ya estaba en el Bayern. Ya estaba en el Bayern. Ujú. Sí, pues mira, recuerdo un equipo muy, muy compacto porque incluso fue una sorpresa, eh, dejando fuera grandes potencias. Creo que dejó fuera en A Brasil, cuartos en Brasil, ¿no? así es. A Brasil, a Uruguay también creo que le Así eliminó. es, en semifinales, así Entonces, es. eh, en octavos no recuerdo contra quién se enfrentó, Ujú. Sí, tampoco pero, no recuerdo. ajá, Ujú. pero a lo que voy es que fue una selección bueno, yo no sé tú, yo no esperaba mucho de ellos en ese mundial. No, nada, Este, nada, porque ajá, esta Holanda era como
una Holanda que jugaba en contra de su historia. Ya ves que siempre se habla de Holanda, de la naranja mecánica, Sí, del legado de Cruyff y del fútbol total, del fútbol bonito en Europa, y que siempre se ha visto vistoso, pero esta no, era una Holanda muy chata, muy cuadrada, también muy carniceros. ¿Te acuerdas de Jong? ándale, es lo que te iba, ándale, lo que te iba a decir, un juego muy rudimentario, no sé cómo llamarlo, Sí. porque sí era, parecía, yo los miraba y a veces, no sé, le ponías la camiseta de Argentina y no pensarías que fuera otro equipo, ¿no? O sea, Ujú. eh, digo, Argentina cuando son los leñadores, ¿no? Ahorita ya tiene mucho jugador de talento, pues que a veces ya no tienes que recurrir a eso. De Uruguay Pero, yo creo que te refieres, ¿no? Más bien. más bien, bueno, yo soy de Argentina porque en clubs, yo refiriéndome a Ujú. los Ah, ok. clubs cuando te compites en Sudamericana, en Libertadores, son equipos muy rudos. Entonces, en ese sentido me refiero a Holanda, pero fíjate, a pesar de ello, le alcanzó para llegar hasta la final de la Copa del Mundo. Sí, sí, ajá, y previamente a eso, em, también hubo uno de los encuentros muy recordados, aquel Alemania contra España. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que fue Sí, también? Yo honestamente, mi gallo para ese mundial era Alemania. Me gustaba mucho esa Alemania porque ya venía una generación previa del mundial del 2006, donde fueron locales. Ya venía un Lucas Podolski, ya venía un Schweinsteiger, venía un Philipp Lahm, un Klose, por supuesto, un Sami Khedira, el portero, Neuer, ya también muy joven. Era una selección que me gustaba, joven, talentosa, bien dirigida por el Joaquín Low. Yo decía, para mí, después venía de ganar la Argentina vistosamente, entonces decía, Alemania para mí es mi gallo, pero también se encontró con una España ya muy bien trabajada, que también ese partido creo que fue muy cerrado, pero lo más recordado de ese partido fue el cabezazo de Carles Puyol, que se levantó por los sí, aires y con un martillazo le dio el pase a la final a España, a esa España sí. de... Ahorita que mencionas, fueron también los finalistas de la Europa 2008, ¿no? Alemania contra Sí, España, que se definió con un gol del Niño Torres. así es, ajá, Este, te habla de que es una rivalidad también que ya había a lo mejor ese pique entre esos dos países, eh, pues, ¿cómo se podrá decir? Celo deportivo, no sé cómo llamarlo, sí, pero eh, sí se miraba una Alemania, como dices tú, muy poderosa, que ya traía mucho tiempo, pero enfrente estaba, como también lo platicamos en el capítulo con nuestro amigo de Barcelona, que era una España que tenía la esencia del Barcelona, ¿no? Que ujú, te complicaba mucho, no te prestaba la pelota, no te dejaba jugar. Entonces, Alemania es un equipo que sí le gusta tener la pelota, que sí, el fútbol de ellos es por pasar la pelota por sus jugadores, por sus bandas. Entonces, yo creo que todo eso sí fue un estilo que, que se le complicó a Alemania, ¿no? Y le favorece a España, digo, ya digo, no conozco la marca históricamente, pero sí recientemente que España tiene por hijo a los alemanes. sí, sí, fíjate, pero ahorita que empecemos a hablar de España, te recuerdo que no todo fue miel sobre hojuelas, Mike, porque Sí, el debut de España, ¿te acuerdas? También eso no lo mencionamos, comenzó perdiendo contra Suiza. así es. Con un naturalizado africano, no recuerdo su nombre, pero fue quien metió gol, un africano que jugaba para Suiza, y un gol entre rebote, una salida de Casillas que le rebotó la pelota y le cayó el delantero y gol 1-0. El mundo, fue la noticia mundial, quedó sorprendido, el mundo quedó sorprendido porque España, la poderosísima España, había perdido en el arranque, que después se recuperaron contra Honduras y contra Chile, también jugaron contra Chile, que también Chile, eso no lo hemos mencionado, ese Chile también era bueno, el Chile de Sí, Marcelo Bielsa, con esta generación dorada que después ya ganó eh, cosas importantes, específicamente en Copa América, pero ya estaba Arturo Vidal, ya estaba Alexis Sánchez, ¿cómo le decían? El mago, ay, no recuerdo cómo se llama.
Era jugador, Incluso ellos perdieron contra Brasil, si mal no recuerdo, en sí, octavos, así es. pero bueno, tuvieron la oportunidad de meter un golazo a Brasil, no recuerdo si fue Alexis Ujú. o cuál jugador de ellos, pero fue un golazo el que metieron. Oye, ahorita que mencionas lo de España, eh, ¿no te parece una historia similar ahora a lo de Argentina? Sí, 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 España también me acuerdo que en esa temporada venía de ganar invicto de muchos partidos, ¿no? No sí. recuerdo ahorita la marca, pero venía invicto al Mundial Sí, y cae bueno, en su primer partido. ajá, no, no sé cuántos, tal vez no igual que Argentina, porque yo recuerdo que se habían llevado un descalabro en la Copa Confederaciones de un año antes, en Sudáfrica también, en la Sí, 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 2009, contra y que Estados Unidos. contra Estados Unidos. Estados Unidos andaba muy bien en ese entonces. Yo pienso que es la mejor selección de Estados Unidos que ha tenido en su historia, por lo que ya decíamos de Donovan y Dempsey, entre Howard y muchos otros jugadores, ¿no? Que el Ujú. hijo del Bradley también Sí, también eran muy competitivos Estados Unidos. Y también otra de las cosas, fíjate, Mike, que recuerdo de este mundial, retomando un poquito lo de la selección, porque es una imagen que la tengo en la cabeza. Sudáfrica creo que no fue un terreno muy propio para jugar al fútbol, muy óptimo, porque has de saber que mientras para nosotros es verano, en las fechas que se juega el mundial, en junio, julio, para ellos por estar la otra parte del hemisferio, es invierno. Entonces en Sudáfrica se vivía un invierno terrible. Yo recuerdo específicamente el partido entre Francia y México, que ya lo estábamos mencionando hace rato, y en la banca de la selección mexicana los veías con unos cobertores gigantes, con unas, vaya, cobijas, porque estaban con un frío insoportable. Ese tipo de cosas son las que también a veces no permiten jugar al fútbol como en óptimas condiciones. Súmale el balón que ya mencionamos, súmale los terrenos de juego que también no eran los mejores, se veía como una cancha muy arenosa, como muy muy verde pálida, pálido, muy pálido, pálido eso. seco, como sin vida. Entonces, España sí pudo llevar su fútbol, que ahora que ya lo vamos a mencionar en la final, y que también fue un encuentro también muy disputado. España haciendo buenas cosas. No hemos mencionado a uno de los mejores jugadores de España, Mike, a David Villa. David Villa llegaba con Sí, todo en ese mundial. O sea, creo que anotó goles casi en todos los partidos, con excepción creo que contra Alemania, pero yo le recuerdo y goles. el inaugural, Ajá, 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 y también en la inaugural, pero Villa fue uno de los más importantes de ese mundial, porque ya lo hemos mencionado, se menciona mucho que el Barcelona, que ganó el mundial, pero no, o sea, David Villa, sí es cierto, ya había fichado por el Barcelona, pero en su momento lo vivía con el Valencia, su mejor momento. Venía de jugar muy bien, y luego, y pues también España, que lo que todos sabemos de España, la generación dorada de España, de Piqué, Puyol, Iker Casillas, muy importante, Sergio Ramos, eh, Xavi Alonso, Fábregas, Pedro, ¿quién más sí, estaba? El Niño de hecho Torres. pues ya estaba Iniesta, Xavi, o Claro, sea, claro, ellos. ahorita que mencionas bueno, Xavi Alonso para mí era como que muy bueno, pero el que más desentonaba de los tres, porque para mí Fábregas, Xavi e Iniesta eran Ujú. como que los que manejaban el medio campo. Fábregas pasaba Busquets, ajá, Busquets creo que venía muy jovencito ahí, ¿no? O sea, sí, sí, no figuraba ujú, todavía. ujú, Este, pero sí, Fábregas estaba en su prime también, junto con pues, Iniesta, recuerdo un gran gol que metió también en ese mundial, ujú. pero ya estaba David Villa, ¿no? También que, Ah, no, por eso, pues, es lo que mencionaba. David Villa estaba en su prime. no, David Villa, no, ¿cómo se llama? David Silva, David Silva, sí, ajá. David Silva, que era también un jugadorazo por la banda. Ujú. Entonces, sí, no había una posición, digo, a lo mejor no nos acordamos tanto de los suplentes, pero ya mencionamos algunos, pero no había una posición en los titulares que tú dijeras, y este jugador desentona del resto. Por ahí era muy criticado Sergio Ramos, que jugaba en ese entonces de lateral derecho, que Sí, decían, llega, pero no tira centros buenos.
Ujú. era como que el más criticado, pero pues también me imagino mucho porque era del Real Madrid y aquí, como pasa aquí con el América, hay muchos que Sí, ven al Madrid, por lo tanto, sus jugadores, ¿no? sí, 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 exactamente. Y como te digo, de Holanda, para mencionar algunas figuras que ya mencionamos a Robben, también estaba Van Persie, también estaba uno Dirk Kuyt, ¿te acuerdas? Un rubio, muy Sí, luchador, muy, un guerrero de la delantera que también era bueno, jugaba en Liverpool. Snyder, por supuesto. Snyder Snyder. venía de ser campeón de Champions con el Inter de Mourinho. Sí, es que justo era un año, bueno, un mundial que había mucho holandés en equipos top, Ujú. que antes de esa época sí había uno u otro, ¿no? Pero en ese mundial había mucho holandés reconocido, porque nos venimos a la actualidad, pues, quién te gusta? Light, Mm, el defensa, sí. De Jong y Ujú. Y muy ya. pocos, ¿no? Son, Ujú. sí, o sea, muy pocos. Y entonces fue una generación también muy buena para los holandeses, con unos carniceros terribles que a lo mejor si esos jugadores hubieran tenido un poquito más talento, por ahí se llevan la final también, ¿no? Pero Sí, pues sí, para mí fue una Holanda que si bien no fue fiel a sus raíces, pero pues sí generó pues una generación de futbolistas muy talentosos. sí, y que fíjate que a pesar de que no seguían su tradición o su filosofía de fútbol, estuvieron a punto de hacerla, Mike. ¿Te acuerdas aquella jugada que quedó mano a mano un Robben contra Casillas? Sí, Ese era el gol del Mundial. Era el gol de que lo definía Robben y se acababa porque hubiera quedado 1-0. Pero sí, a veces el destino, como tú lo decías, ese pie salvador de Casillas la saca con el pie, con la punta del pie, pero ni siquiera como extendido totalmente, sino ya se había pasado y le pega así y rebota hacia afuera. Fíjate, ahorita antes de comenzar con el podcast, estaba recordando esa jugada y quería mencionar, imagínate qué habrá sentido Iker Casillas en el momento que él voltea y que va la pelota hacia afuera. Si tú y yo, que hemos jugado de porteros ahí en la reta, ahí con los amigos, cuando haces una jugada de que, oh, que como que no tienes que volver en sí después de haber hecho una jugada así. Imagínate el temple del jugador de que acabo de salvar una jugada y de inmediato volverte a conectar mentalmente porque estás jugando a la final del mundial. O sea, acabas de salvar a tu selección y de inmediato tienes que, ya, concentrado. Otra vez, ese fue una de las jugadas del mundial o la jugada del mundial, porque también es muy importante el gol de Iniesta, que también fue una jugada muy bonita de triangulación, entre un taconazo, un rebote, de un intento de centro del Niño Torres, y creo que ya vi la jugada y fue Fábregas el que le dio el centro ahí está. también a Iniesta y que la controló con su clase y la empalmó como se debe, donde se le debe pegar a la pelota, porque como ya también les he mencionado, le pego yo la mando a la tribuna, pero pues, afortunadamente le cayó a Andrés Iniesta Ahí está. y ya pues ahí terminó el fútbol. Creo que lo rescatable de este mundial, Mike, es que el fútbol fue justo, fue el destino, ¿no? ¿Cómo lo puedo llamar? Fue Mira, justo con yo el pienso, fútbol. Ujú, sí, yo pienso algo, mira, digo, bueno, antes de decir mi comentario, ujú. ¿cómo es la suerte o no suerte del campeón, el trabajo cuando ya está algo predestinado, ¿no? Porque como lo comentábamos al inicio, muy similar el arranque de Argentina perdiendo, muy similar la final de Argentina y Alemania con una jugada que el portero mano a mano lo Sí, salva con sí, algo milagroso, ¿no? sí, Como dices tú, si uno lo hace en la reta, como dices, te quedas como que para esa jugada, o sea, a veces te sorprendes, ¿no? Entonces, sí, con más razón en una partido de final y retomando lo que tú dices eh, del campeón, fue un mundial que al menos lo que se escuchaba en el medio, ganó quien la mayoría de la gente quería que ganara o quien se esperaba que quedara campeón. sí, Entonces, muy pocas veces sucede eso, o sea, muy pocas veces el favorito queda campeón y fue un mundial
que como dices tú, ganó el fútbol porque se cumplió con lo que se tenía esperado. Sí, sí, porque hablando de los favoritos de siempre, Argentina, pues ya hablamos que Maradona no era el técnico apropiado. El Brasil, que siempre es favorito, pues también jugaba un fútbol que no era el yoga bonito, dirigidos por Dunga, que también los futbolistas de Brasil casi tenían prohibido hacer su fútbol así bonito porque se basaba más en la disciplina. Pues no, no, Italia ya dijimos que fracasó, Francia también fue un fracaso, Inglaterra, el Inglaterra que siempre fracasa y también Holanda, que siempre los ponen, pues Holanda llega y pierde finales y ya la historia de siempre, ¿no? Entonces, Mike, pues no sé si quieres agregar algo más, creo que han sido buenas memorias para este episodio de Sudáfrica 2010, ¿qué más quisieras agregar ya para terminar? Pues no, nada, en lo deportivo creo que hemos cubierto lo más relevante de este mundial. En lo no deportivo, en lo que fue la política con lo que decía, ¿no? Lo que se esperaba del mundial, los presidentes que estuvieron, la figura que fue Mandela también para que esto se llevara a cabo. Sí, En los espectáculos, lo que fue Shakira como figura mediática. mundial en Ujú. marketing, el balón, que fue una innovación tecnológica. Sí, Entonces, en muchos sentidos fue un mundial que pues tuvo espectáculo, llevó política, tecnología, eh, fútbol, a lo mejor no el que se esperaba por lo que comentabas tú en el canal, y un artefacto que gracias a Dios no ha vuelto a estar en los mundiales, que son las bubucelas. Entonces, sí, fue un mundial muy sui generis, le podríamos llamar, sí. pero a pesar de que no ha sido el más agradable dentro de no sé, los que yo tengo memoria, a lo mejor el menos agradable, eh, pues me quedo con algunos partidos muy puntuales, eh, pero sí, personalmente muy poquito que rescatar a favor, pero Ujú. muchas cosas pues que te dejaron marcado como aficionado y apasionado de este deporte. Así es. Bueno, Mike, con eso nos despedimos. Quiero agradecerles a todos los que nos escuchan por haber llegado hasta este momento del podcast. Les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y recientemente estamos subiendo estos episodios a YouTube. También los pueden encontrar ahí. Y también quiero decirles que si quieren venir a platicar con nosotros, si quieren traernos un tema, alguna anécdota, alguna experiencia futbolera, pueden escribirme en Instagram a Memorias de un Futbolero, también en TikTok, ya estoy en TikTok, y en Facebook, por supuesto, en Memorias de un Futbolero, donde, Mike, no te dije, pero llegamos a los 94,000 seguidores. En una semana. En una O semana, sea, en una semana de 93,000 3,000 a a 94 94,000. mil. 94 Sí, mil, así es que la estamos rompiendo, Mike, muy bien. Así es que sí. muchísimas gracias a todos, espero que estén muy bien y nos escuchamos en un próximo episodio de Las Memorias de un Futbolero, el podcast, donde recordamos lo bonito que es el fútbol. Mira, qué bonito se escucha, Mike. Así Hasta es, luego, Quito. Muy bien, saludos a todos. hasta luego.